Bueno, buenos días y buenas noches para los que estén, dependiendo la hora de que escuchen o vean esta entrevista, esta charla. Les quiero presentar a Enrique Danz. Él vive en España. Hola, Enrique. Él a su vez, él nos va a contar ahora a qué se dedica. Sé que no le gusta que le digan que es un experto en tecnología, sino que es un investigador, un gran lector de tecnología, y nos convoca la idea de poder comenzar a abordar el tema de tecnología, y principalmente en la educación, y principalmente en estos tiempos que en muchas partes del planeta nos ocupa el tema de poder relacionarnos con la educación desde desde la tecnología y a distancia. ¿Cómo te va, Enrique? Buenas tardes para allá también. Bien, 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 muy bien, muy bien. La verdad es que esta experiencia que estamos teniendo, hombre, no se puede frivolizar con una experiencia como la que estamos viviendo, como una pandemia, pero está siendo un experimento interesantísimo en muchos sentidos, ¿no? Es decir, no podemos decir que algo que acaba con la vida de medio millón de personas en todo el mundo sea positivo para nada, pero desde luego está siendo un rodaje muy curioso para muchas cosas, y en particular para la educación, si lo piensas, ¿no? Para el solape entre educación y tecnología. Que, como bien decías, yo creo que no es que me presente solo como experto, es que si dices que soy experto no se lo cree nadie, porque en este ámbito no existen los expertos. Yo creo que estamos avanzando a medida o escribiendo la historia a medida que avanzamos, ¿no? Claro, contame un poquito de vos, a qué te dedicás y cuál es tu tarea hoy en día. Soy profesor de IE Business School desde hace 30 años ya. Empecé en el 90. Bueno, pues dando clase en un ámbito que te puedes imaginar, ¿no? Es un ámbito completamente privilegiado. Los alumnos tienen los medios que generalmente que necesitan para cualquier cosa. Tienen laptops, computadoras, lo que buenamente sea necesario, porque si realmente afrontas el gasto que supone hacer un máster, pues ya el resto son cosas comparativamente muy pequeñas, ¿no? Con una motivación enorme y con un nivel de selección muy bueno. Entonces, yo tengo alumnos muy potentes, muy buenos, muy preparados, y que además están motivadísimos. Yo soy un auténtico privilegiado. Cuando hablo de educación tengo que preocuparme de que aquellas conclusiones que yo saco en un entorno así sean extrapolables al resto de la educación, donde hay otro tipo pues eso, no puedes pedirle la misma motivación a un niño, por ejemplo, no sé, de 15 o 16 años, que seguramente estará pensando en casi cualquier cosa menos en su educación, estará con la hormona pensando por él prácticamente, ¿no? Entonces, es el tipo de entorno en el que puedes diseñar muchas cosas porque tienes muchísima libertad para hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que hago, o sea, desde hace 30 años profesor de innovación, con lo cual intento probarlo todo para poder contarlo en clase, básicamente. Bien, y te hago una pregunta como para ir teniendo un poco de noción. Hablábamos previamente de empezar a grabar que nosotros acá en Uruguay es muy particular porque hace 15 años que está el Plan Ceibal, que es un plan que le entrega tablet y portátiles a estudiantes de primaria y de secundaria, y en estos tiempos y con esto de la pandemia se ha puesto como a prueba esa idea, y acá ha tenido varias dificultades, más allá de que ha sostenido una cierta continuidad a nivel educativo, también está brindando algunas otras, o mostrando algunas otras debilidades o flaquezas, principalmente en la parte del sostén de la concentración de los pequeños, o en la capacitación o en la actitud que tienen los docentes, algunos docentes, a la hora de enfocar. ¿Cómo es allá en España? ¿Cómo se implementó el tema de la educación a distancia?
Bueno, aquí realmente lo que se hizo fue pasar en modo emergencia, ¿no? O sea, todo el mundo estaba manteniendo sus actividades formativas y educativas en modelo presencial, salvo aquellos que específicamente habían optado por un modelo a distancia, la universidad a distancia, los programas que estaban pensados para ser hechos a distancia. Y claro, de la noche a la mañana tuvimos que cambiarnos a un modelo online, a un modelo a distancia, en modo emergencia. Entonces, cuando lo haces en modo emergencia, lo primero que ocurre es que tienes pues, que adaptarte a lo que buenamente puedas y tengas, ¿no? Hay ejemplos muy buenos, en colegios a lo mejor en los que el nivel económico de los alumnos o en instituciones en las que el nivel económico de los alumnos hacía normal que todo alumno tuviese una computadora y acceso a ella y una conexión con buen ancho de banda en su casa. Y el caso completamente contrario, que son colegios en zonas más desfavorecidas, donde pues, muchas veces el acceso a Internet se hace con un celular y hay un celular para casi toda la casa, ¿no? Y es mucho más complejo, ¿no? O no hay un acceso como tal. Entonces, ha habido experiencias de muchos tipos. Lo que sí se demuestra claramente es que no hay tanto un problema de infraestructura, no hay tanto un problema de acceso a la tecnología, que si lo piensas dentro de un orden, la tecnología es cada vez más democrática, más barata, más fácil de usar, tal. Lo que sí hay es un problema de qué hacemos con ella. Es decir, si tú en modo emergencia intentas llevarte a una pantalla lo mismo que hacías en un aula, en un modelo cara a cara, seguramente no funciona. Y no funciona porque no es eso. Tienes que cambiar la forma en la que impartes tu clase o la metodología realmente con la que desarrollas la formación para poder hacerla a través de ese nuevo canal, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es la conclusión principal en ese sentido. Sí, a mí una cosa que, leyendo un artículo que te hacían aquí de otra vuelta, hablaban de eso, puntualizabas en eso, y que fue el motivo de contactarte contigo, pero yo reflexionaba también con la idea esta de que el triunfo o la buena conectividad y la buena capacidad de poder implementar esta emergencia a la hora de dar clases y de mantener, como que vuelve a tapar todas las carencias que el sistema educativo, principalmente en América Latina y también por habla hispana, que en España conozco también. Como que bien, yo he escuchado a muchas autoridades de la educación en Argentina, en Uruguay, en España, decir la educación, el sistema educativo se mantuvo, sí, pero se vuelve a poner el foco en eso y no en los grandes aspectos a crecer en la nivel de educación, o a cambiar o a transformar. Sí, efectivamente. O sea, al final el triunfo es no hemos suspendido clases, ¿no? Oye, pues no hemos suspendido ninguna clase, se ha llevado a cabo toda la actividad formativa. Y es el problema de los modelos de emergencia. Cuando tú haces algo en modelo de emergencia, realmente si consigues llevarlo a cabo ya te das por satisfecho, pero realmente no has optimizado nada. Entonces, optimizar, ¿qué querría decir? Pues primero, darte cuenta de que el sistema educativo en su conjunto está mal planteado. Está planteado en torno a algo que era lo que importaba antes, que era la memorística. Tú tenías que aprenderte de memoria un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la alternativa era acceder a esa información de maneras que no eran en absoluto cómodas ni convenientes. Tú, para conseguir determinada información, tenías que irte a una biblioteca y eso no era cómodo, ni accesible, ni operativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues le pedíamos a la gente que aprendiese de memoria un montón de conceptos y que los retuviese. De ahí la metodología por la que hemos optado en la mayor parte de los casos. Estúdiate esto que está en este libro, que el profesor te ha explicado, que has tomado como apuntes, como notas de clase, estúdiatelo para luego repetirlo en un examen, ¿no? Sin ningún acceso a ningún tipo de información, tienes que pasarlo de tu cabeza a un papel cuando te lo pregunten, ¿no? ¿Eso qué prueba realmente? Porque eso lo único que prueba es la retentiva. Y la memoria retentiva no es una prueba especial de inteligencia. Hay personas que se pueden aprender un par de páginas de una guía telefónica porque desarrollan su memoria para eso. Pero esa habilidad, primero, no sirve para nada. Segundo, no es prueba de ningún tipo de inteligencia, ¿no? Hoy en día, ¿qué ocurre? Que las circunstancias son completamente distintas. Hoy el acceso a la información es así, es un clic.
Entonces, realmente, hoy en día no es tan importante memorizar como es entender. Entonces, ¿qué vas a memorizar? Vas a memorizar aquello que tu cerebro te diga que debes memorizar. Es decir, lo que has aprendido más recientemente, lo que aprendes o repites o utilizas más frecuentemente y aquello a lo que le otorgas más valor. Es un algoritmo RFV, ¿no? Lo más reciente, lo más frecuente, lo que tenga más valor. Eso es lo que vas a memorizar y es realmente lo único que tienes que memorizar. O sea, realmente la necesidad de saber de memoria cómo se hace una raíz cuadrada solamente la tiene, o sin una calculadora, una máquina solamente la tiene aquel que, pues no sé, que enseña cómo se hace o que se dedica a las matemáticas de un tipo determinado. El resto, pues no necesitamos sabernos de memoria cómo se hace una raíz cuadrada, ¿no? Necesitamos de verdad sabernos lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial con todas sus fechas y sus personajes y tal. Pues no, necesitas entenderlo. Pero salvo que te dediques a la historia, no necesitas saberlo completamente. Lo que necesitas es saber dónde buscarlo. Entonces, a lo mejor sería mucho más operativo cuando nos digitalizamos, cuando digitalizamos la enseñanza, centrarnos en algo muy distinto, que es el enseñar a buscar las estrategias de búsqueda, de verificación de fuentes, de no tragarte unas fake news cuando las podrías haber contrastado, ¿no? Y una vez que eres capaz de manejar esa información, enfocarte en entenderla. Ya la memorizarás. No quiere decir que no sepas nada, quiere decir simplemente que memorizarás aquello que sea necesario para aquello a lo que te dediques, ¿no? Entonces, la digitalización es una oportunidad enorme para cambiar la educación, pero hemos renunciado a cambiarla y lo que hemos hecho es hacer lo mismo que hacíamos, pero a través de una pantalla con una webcam, que ese es el error. Sí, yo recuerdo lo que decías de que pasamos de la pizarra oscura a la pizarra acrílica y de la pizarra acrílica a la pantalla. Claro. Se me viene también ahora una persona que es Francesco Tonucci, el italiano, no sé si lo conoces, un pedagogo, y que él también plantea algo similar. En realidad lo que él plantea es que con tal de sostener esta educación, que siga todo igual. O sea, también yo siento que el mundo tuvo un parate enorme, el mundo tuvo sobre todo los adultos, tuvimos que modificar ciertas costumbres, ciertas cosas, horarios, formas de tolerar y un montón de cosas, y como que a los niños y a las niñas principalmente, y a la secundaria también, eso no pasó. Tenía que seguir todo igual. Lo único que cambió, aparte, es que era a distancia y que se redujeron las horas. Pero hay como una sensación de que todo tenía que seguir igual. Y la pregunta es, ¿no puede pasar que la tecnología, si no se usa con una idea de enriquecer lo que vos decís y de modificar, termine siendo perjudicial, no solo a nivel de adquirir conceptos, sino a la hora de generar alguna especie de trauma emocional, alguna especie de frustración, porque hay un montón de casos que yo conozco y que seguramente tú también, en donde los padres y las madres también están saturados y están cumpliendo un rol que muchas veces no estaban pensados que podían cumplirlo. Sí, totalmente. O sea, eso ha ocurrido en el paso, en la transición al teletrabajo. El teletrabajo ha desembocado no en la forma óptima de trabajar, sino en la sustitución de los modelos de trabajo que teníamos de un lado a otro lado, de un canal a otro canal. Yo tenía estas reuniones y estas interacciones y ahora las cambio por Zooms, llámale como quieras, ¿no? Por Google Meet, por un montón. De repente todos tenemos todas las herramientas instaladas en nuestras computadoras, ¿no? Y las sabemos usar todas. Pero eso no es la forma óptima de trabajar. La forma óptima de trabajar a distancia no es síncrona. Hay un montón de cosas que se hacen de manera asíncrona, en un documento compartido, en un Slack, en algún tipo de... ¿no? Y esa es la forma de optimizarlo, no trasladar simplemente pelo a pelo todo lo que hacíamos aquí al otro canal, ¿no? En educación pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú pretendes dar una clase de una hora a unos alumnos a través de una pantalla, se van a morir de aburrimiento. Te pongas como te pongas y aunque les cuentes chistes, da igual. O sea, vas a tener que
variar tu metodología, vas a tener que hacerlo más interactivo, vas a tener que enviarlos a la red a que hagan cosas ellos por su cuenta y que luego vuelvan y te cuenten las conclusiones de lo que han encontrado. Vas a ser capaz, vas a poder, no sé, contrastar las distintas cosas que han encontrado, ¿no? Y cómo las han interpretado. Sobre todo, esa es la forma de prepararlos para el futuro que viene. Porque el futuro que viene no les va a pedir que vomiten desde el cerebro a un papel aquello que han retenido. Le van a pedir otras cosas, que sean capaces de escoger y seleccionar la información que vale la pena en cada momento, en un entorno de hiperabundancia de información. Entonces, el problema es dedicarte precisamente a repetir, digamos, a consolidar un método que primero no está bien, no da buenos resultados, pero segundo, es tan grande y conlleva tantos cambios que nadie se atreve a ponerse con él. Si tú cambiases, por ejemplo, el modelo memorístico, ¿cómo examinarías a los alumnos? Tendrías que examinar lo que han aprendido de una manera completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le ocurre hoy en día cómo es posible que no estemos evaluando a nuestros alumnos mediante un método de peer review, en el que todo el grupo ponga nota a todo el mundo, porque eso es ideal para desarrollar las habilidades que necesitas para trabajar en grupo, para trabajar en una empresa, para trabajar con otras personas. Y sin embargo, lo que nuestro método educativo premia es al que es capaz de ponerse así con los apuntes, concentrarse mucho, aprendérselos y soltarlos de memoria, ¿no? Eso no desarrolla ninguna habilidad particularmente buena para el trabajo posterior. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si yo empiezo a cambiar mi metodología, seguramente la metodología antigua de examen puntuará mal a mis alumnos. Y ya tengo un problema. Mi método no será popular, ¿no? Sin embargo, las empresas posiblemente pues, dirían que está muy bien. Porque Google, por ejemplo, ya ha cambiado su método de incorporación de personas y ya no valora las notas. Las notas, lo que dice Google es, no hay una correlación entre las notas de una persona y su desempeño profesional posterior. Y si no hay una correlación, ¿para qué diablos ponemos notas? Son una basura de sistema, ¿no? Entonces, habrá que cambiarlo. Habrá que buscar otras formas de que la gente aprenda y lo pueda probar que ha aprendido. De una manera que sí tenga una correlación con su desempeño. ¿Y por qué? Yo he escuchado y he leído muchas ideas y justificativos de por qué, si bien cada vez que alguien, que dos o más personas se ponen a hablar de educación, en cierto modo terminan en las mismas conclusiones que las que estamos haciendo acá, ¿por qué vos creés que más allá de eso no se generan los cambios? Hay algo, porque si vos te pones a ver, escuchás un montón de técnicos y de profesionales, incluso jerarcas de gobierno, que hablan de esto Sí. y hablan del cambio, pero yo lo estoy escuchando desde hace por lo menos 20 años y no pasa. Y cada vez que hay una oportunidad de cambiar, pasa como al contrario, que se mantiene más fuerte la concepción pasada. Sí, el modelo al que te refieres es el modelo del isomorfismo. El isomorfismo es aquello que hace que acabemos haciendo todo de la misma manera. Es la razón por la cual una empresa de venta de autos pues, se parece a otra empresa de venta de autos y no sé, y un banco se parece a otro banco, ¿no? Porque evolucionan al final de manera isomórfica. Entonces, ¿qué ocurre? Hay varias barreras. Hay una barrera corporativa, de corporativismo. Es decir, tú como abogado, por ejemplo, quieres que los próximos abogados que vengan al oficio, que vengan a la profesión, pasen por lo mismo que tú. Tú digas, y tú puedas decir, ficho a un abogado, incorporo a un abogado a mi bufete, a mi firma, y sé que ha pasado por lo mismo que yo, ¿no? Sé que ha pasado por los mismos exámenes horribles, por los mismos tribunales, por las mismas oposiciones, que son una experiencia asquerosamente mala, pero, oye, yo pasé por ahí, quiero que los demás pasen, ¿no? Entonces, esa es una primera barrera. La segunda barrera es más institucional. Dices, bueno, si cambiase esto, ¿qué otras piezas tendría que cambiar? Pues típicamente, cuando hablamos de tecnología, se ha dicho, vamos a incorporar tecnología, pero claro, habría que formar a todos los profesores. Y son un cuerpo muy grande, una cantidad de gente muy grande, el cuerpo docente de un país, el claustro entero de una universidad, como para formarlos a todos. Entonces, es tan difícil que vamos a ver si se van preparando ellos por su cuenta. Al final, ¿el resultado cuál es?
como en el caso de Uruguay, acaban teniendo mejor infraestructura y mejores conocimientos los alumnos que los profesores. Y los profesores muchas veces no saben hacer determinadas cosas que los alumnos sí saben hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Hay dos aproximaciones a la tecnología verticalizada o la tecnología horizontal. La tecnología vertical es voy a darle a los alumnos clase de tecnología y les enseño a usar un proceso de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones. Eso hoy en día es una aproximación absurda, porque estos programas son cada vez más simples, más sencillos, tienen menos barreras de entrada y el alumno los va a aprender él solo, sin que venga nadie a explicárselos prácticamente, ¿no? La aproximación horizontal tiene más sentido, que es que el profesor de historia haga que sus alumnos estudien historia con su computadora, que el profesor de matemáticas también lo haga, que el profesor de lo que quieras, ciencias sociales, todos los profesores enseñan a los alumnos su materia pasada a través del filtro de la tecnología. Y eso lo que convierte es la tecnología en un componente horizontal, que está incorporado en todas partes, que es lo que ocurre, lógicamente, pues, en las compañías en las que trabajes o en casi todo lo que hacemos hoy en día en la sociedad. Que al final se supone que educamos para preparar a la gente para desempeñarse en esa sociedad. Sí, es verdad incluso que acá pasó algo muy similar a lo que vos te estás planteando, e incluso un tema que muchas veces se pone en la mesa, que es el tema económico, no es tampoco un problema, porque Uruguay no es un país que posea grandes recursos ni es una potencia económica, y sin embargo pudo generar un sistema en donde sostener económicamente la parte de infraestructura. Y sin embargo, pasó lo que vos decís, como no pudieron educar a todos los docentes, que se educaran solos. Pero yendo a la práctica, incluso lo que vos decías de educación horizontal, se podría incluso la facilidad y la posibilidad de trabajar en conjunto un docente con otro docente, compartiendo archivos, carpetas, que hoy en día, con el paradigma viejo de educación, donde cada uno tenía sus libros, sus cosas, era muy difícil poder conectar con la actividad de otro docente, porque no tenías tiempo para juntarte con el docente. Hay como un montón de cosas que flexibilizan y que generan un ahorro de tiempo y agilidad que no está fluyendo hoy en día y que al no fluir creo que termina haciendo lo que vos decís, termina echando luz a todo lo otro que está... ¿no? Al final subraya las carencias de todo lo demás. Y si tú simplemente pones una capa de tecnología encima de algo que ya era ineficiente y estaba mal hecho, lo que haces es las ineficiencias más rápido. Entonces se pone de manifiesto lo que estaba mal. Yo creo que al final el problema que tenemos es que muy voluntariosamente, en medio de una situación de emergencia, de pandemia, etcétera, pues ha habido profesores que han hecho enormes esfuerzos para poder dar sus clases, ha habido familias que han hecho enormes esfuerzos para que sus hijos pudieran asistir a esas clases, pero no hemos ganado nada y es posible que hayamos perdido cosas incluso, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar esto o utilizar la experiencia de la pandemia, la experiencia traumática de la pandemia como una oportunidad educativa, como una oportunidad para, oye, esto es lo que hicimos, esto es lo que se hizo mal, vamos a ver ahora cómo lo redefinimos cuando ya no estamos en una situación de emergencia. Si ya no estamos en una situación de emergencia y podemos dibujar, delinear la situación ideal, ¿cómo la haremos? Y a nadie se le escapa, por ejemplo, que lo que tú has dicho, que es, oye, comunidades de mejores prácticas. Oye, pues un profesor que le gusta mucho y está especialmente motivado en esta parte de su asignatura, que diseñe cómo debería darse, con qué recursos, a qué recursos online mando a los alumnos para que luego puedan venir y discutir sobre eso, sobre esa materia, sobre esa idea, sobre esos conceptos, ¿no? ¿Qué profesor de matemáticas es especialmente bueno enseñando, no sé, límites, la teoría de límites? Pues el profesor que mejor lo haga, que se lo enseñe, que cree incluso pues, infografías, que cree y luego compartamos eso, ¿no? Entonces, hay que crear comunidades de aprendizaje, porque al final lo estábamos haciendo para crear libros de texto y el libro de texto es cada vez más la sentencia de la educación, lo que de verdad lo hace mal. Porque tú le das un libro de texto a un alumno y lo que le estás diciendo es apréndete de la página 18 a la 42 para el examen que es dentro de 3 días.
Y para el alumno, todo lo que no esté entre la página 18 y la 42 no importa. Y eso es malo, porque hoy en día la información no está entre ninguna página 18 y 42, hoy está ahí fuera, como decían en los X-Files, ¿no? La verdad está ahí fuera, búscala. Entonces, ¿qué hay que decirle al alumno? Toma tu computadora, búscate la vida, ven a una clase donde vas a discutir si la información que encontraste es correcta, es adecuada, está sesgada, es una barbaridad, cómo te han colado eso como verdadera información, ¿no? Y solucionaremos mucho más problemas. Sí. Yo me ponía a pensar el otro día y ahora cuando, escuchándote a ti, ya teniendo la experiencia de esta emergencia, de esta pandemia, y ya viendo lo que no se tendría que haber hecho o las cosas que deberíamos haber evitado, ¿a vos qué te parece que se podría, a pesar de que no tenemos un gran cambio a nivel educativo, sobre todo a la hora de enseñar, y qué se podría, incluso con los medios que tuvimos hoy, que tenemos hoy en día, que se podría haber hecho y sin embargo no se hizo? Que se podría haber aprovechado esta instancia de aislamiento de cada uno en sus hogares, y que los docentes podrían, a pesar de la falta de capacitación y a pesar porque incluso hay países como Argentina que todavía siguen en una restricción bastante dura, y capaz que pensando en que, bueno, capaz que alguien lo puede escuchar o ver a esto y decir, bueno, todavía se puede hacer algo con lo que tenemos. Yo creo que hay que empezar por una redefinición muy ambiciosa del currículum. El currículum lo que tiene que, o sea, cada profesor tiene que decir cuáles son los objetivos. Los objetivos de un alumno de aprendizaje son estos. Tradicionalmente hemos llegado a estos objetivos de aprendizaje mediante un método lineal y memorístico. ¿Cómo podemos hacer para que ese método, mediante un método no lineal, como es el hecho de que, oye, pues tienes un recurso llamado computadora, llamado Internet, ¿no? Y la posibilidad de organizarlo de manera no lineal, con sesiones de trabajo personalizadas, con sesiones de grupo, con puesta en común de grupo, con todo ese bagaje del aprendizaje que hemos tenido, ¿no? De las metodologías, digamos, que dan la vuelta a la clase, ¿no? De Flipped Classroom. Al final, no tiene ningún sentido dedicar un tiempo de clase a contarle al alumno algo que puede encontrar por su cuenta. Entonces, ¿para qué vas a dedicar el tiempo de clase, que es valiosísimo? El tiempo de interacción, pues para dejarle claro al alumno lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Para darle criterio. Entonces, ¿cómo rediseñamos esos objetivos de aprendizaje con una metodología nueva? Porque la metodología es tan potente que implica que si tú repites la el mismo procedimiento, pues no la vas a aprovechar. Entonces, yo creo que hay que empezar en tabula rasa, en cero. Y empezar desde cero quiere decir, yo después de un tiempo de aprendizaje, de la duración de un curso, estructurado en la cabeza de mis alumnos, tengo que tener estos conceptos, ¿no? Mis métodos ahora me permiten hacer esta serie de cosas. Vamos allá y redefinámoslo. Pero ese trabajo de redefinición no se ha hecho, ¿no? Hay muchos profesores que de hecho le tienen miedo. Que lo que dicen es que eso rompe con lo que yo he estado haciendo y con lo que ha sido mi experiencia, y entonces me voy a sentir menos preparado. Claro, el papel del profesor cambia. El profesor ya no es el sacrosanto profesor que lo sabe todo y que le cuenta al alumno desde un modelo de autoridad, las cosas son así, así, así. No. Ahora el alumno busca su información. El profesor es un supernodo que simplemente valida o invalida determinadas cosas y participa en una conversación que no es exactamente de igual a igual, pero sí un poco más que antes, ¿no? Entonces, eso requiere otras habilidades, requiere otra forma de transmitir, requiere, no sé, ¿hay que formar a los profesores? Sí, estoy convencido de que sí. Creo que el profesor tiene que encontrarse muy cómodo y con mucha confianza con las herramientas para poder replantearse sus objetivos. Pero hay que plantearlo de manera mucho más ambiciosa, no simplemente, oh Dios mío, es una emergencia, ¿cómo hacemos? Que es lo que hemos hecho. Sí, y sin duda que lo que vos decías de que muchos docentes y padres y madres han hecho un esfuerzo muy grande para que, a pesar de todo, la cosa funcione de alguna manera, y es muy valorable. A mí se me viene, con esto que hablabas tú,
toda la carga que tienen de años de estudio, de años de práctica, y pensando en otros temas que he hablado hoy en día, en donde el flujo de información es tan grande y tan variado, sino a veces todo eso, el exceso de información, sumado a la experiencia y a los años de estudio que un docente puede decir, no voy a tirar todos mis años de estudio por algo, no termina generando como una especie de autocensura en los docentes, por Sí, miedo sí. y por lo que puedan decir incluso algunas autoridades, porque también hay que tener en cuenta y que el docente puede tener muchas ganas, pero tiene que cumplir una currícula que le viene dada. Yo me pongo a pensar cómo hace ese docente hoy en día para poder, desde su aula, o hoy en día desde su pantalla, transformar eso. Es un problema, es lo que te decía de isomorfismo, la normativización de lo que tienes que hacer te impide moverte. Entonces, yo creo que no es fácil plantearlo mediante iniciativas aisladas. Un docente especialmente bueno, especialmente motivado y que además no tenga problemas con el nuevo canal, que se encuentre cómodo con la tecnología, puede hacer maravillas, pero no le van a dejar hacerlas. Cabe la posibilidad de que un docente haga algo muy interesante, que genere una satisfacción muy importante entre sus alumnos y entre el resto de stakeholders del proceso educativo, y que gracias a eso obtenga una visibilidad que le permita influir. Pero es un proceso lento y complejo. Lo ideal sería que no se iniciase así. Lo ideal sería que se iniciase top-down. Es decir, oye, hay una voluntad de cambio. Hay una voluntad de cambio, el ministerio tiene una voluntad de cambio, el ministerio va a reunir a muchos actores implicados y vamos a reformular de manera ambiciosa los procedimientos de la enseñanza. Los más pesimistas dicen que esto acabaría siendo pues eso, un elefante diseñado por un comité, que siempre sale mal, ¿no? Pero no sé, de alguna manera hay que aproximarse al principio, ¿no? Tú piensas que el isomorfismo donde se nota es en cada uno de los actores del proceso. Si tú como padre, por ejemplo, ves que a tus hijos le enseñan de una manera muy distinta las cosas a como te las enseñaron a ti, seguramente la actitud que tomes en ese momento sea qué desastre, hoy los niños no aprenden nada, como se estudiaba bien, era como se estudiaba en mis tiempos. Aquello que difiere de cómo lo hiciste tú, te parece mal. Es decir, ¿eso qué implica? Pues implica una variable muy clara, que es la aversión al cambio. Y somos muy aversos al cambio. Entonces, el problema es que somos aversos al cambio los padres, los alumnos, a los que les han contado los alumnos de cursos anteriores, los profesores que piensan que su experiencia no va a servir para nada, las instituciones, todo el mundo. Entonces, ¿cómo cambiamos algo que todos sabemos que hay que cambiar si todos adoptamos una actitud de ser aversos al cambio? Es imposible. Sí. Vos hablabas de que la tecnología, aparte de todo lo que venías aportando, tiene que servir para llevar el seguimiento de los alumnos de forma más individualizada. ¿Vos me podés detallar un poquito más a qué te referís con eso? Sí, o sea, sobre todo digamos, la variable final de un proceso educativo, de un curso, ¿cuál es? La nota. Tú dices, yo he dado clase de matemáticas con el profesor Pérez. Y el profesor Pérez, que tiene muy buena fama, es muy bueno, es muy duro, es muy lo que sea, me ha puesto un notable. Ahí está. Ese es el outcome del proceso educativo, ¿no? Pues resulta que luego te vas a trabajar a una compañía o a hacer una carrera a la universidad o lo que sea, y a lo mejor no sabías tantas matemáticas como tú pensabas. Y el notable, en realidad, y si tú tomas a todo un colectivo de alumnos, tomas sus calificaciones, sus notas, y las correlacionas con el rendimiento que tuvieron posteriormente, resulta que la correlación que te surge es mala, nula, malísima. Entonces, esas notas no han servido para nada. Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear? Pues que el proceso de calificación, de evaluación, tiene que responder a muchas más variables. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una buena variable que nos permita predecir si ese alumno después va a utilizar esos conocimientos, va a saber utilizar esos conocimientos con una eficiencia determinada, ¿no? Seguramente tendremos que empezar a meter muchas cosas en la ecuación. Oye, vamos a meter lo que te decía antes, el peer review, que el resto de las personas que hay en clase evalúen lo que ese alumno sabe.
sus iguales, ¿no? Que el profesor emita también una opinión, pero no sea la nota, no, sea un componente, ¿no? Que haya una serie de pruebas de evaluación de determinados tipos, ¿no? Entonces, cuantos más criterios tenga, más voy a poder jugar con esos componentes de evaluación y además seguramente voy a poder dar un paso adicional, que es más polémico si quieres, que es la individualización. Seguramente no todas las personas, no todos los alumnos deben de ser evaluados de la misma manera. Y no todos los alumnos parten de las mismas habilidades, eso pues, por supuesto, y no todos los alumnos tienen los mismos objetivos, aunque en determinadas etapas del proceso educativo ni siquiera saben qué objetivos tienen. Al principio no se sabe, evidentemente, papá, quiero ser bombero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues meter muchos más componentes para posteriormente ir depurando esa ecuación y obtener un sistema de calificación que nos dé una información mucho más rica, porque el que tenemos es malo y lo sabemos todos. Sí, incluso agrandando esa lista de caracteres o de puntos a tener en cuenta, creo que también le permite al alumno tener como vos decís, si bien no tienen en claro qué es lo que más le gusta, cuál es su objetivo final, sí tienen inclinaciones a ciertas cosas más que a otras, y que el docente y que el equipo que tiene a cargo el acompañamiento de su educación les brinde una variable, le genera como una sensación de más libertad de poder buscar por él mismo sus objetivos. Incluso una variable que a mí acá ha pasado por comentarios que he tenido, es a la hora de que estamos teniendo clases en nuestras casas y los padres y las madres están al lado de los pequeños, los padres evalúan al docente. Y es algo que adentro del aula no pasaba. Y hoy en día está pasando. Y puede ser también una herramienta. ¿A vos qué te parece? Sí, y tienes herramientas de todo tipo. O sea, en China están experimentando con cámaras en las aulas que están tomando las imágenes de los alumnos y que están determinando mediante un algoritmo el grado, el nivel de engagement, cómo de implicado, vinculado con el proceso está el alumno. Entonces tú puedes decir a lo largo de una serie de sesiones que este alumno, cuando se ven cosas más cuantitativas, pues hombre, está aburrido, se está durmiendo, ¿no? O que cuando vemos determinadas cosas está así, está totalmente centrado y tal. Entonces tú puedes trazar un perfil del alumno, un perfil psicológico de ese alumno muy bueno con eso. En algunos casos se están utilizando incluso elementos, cascos que tienen una serie de electrodos que evalúan la actividad cerebral, para saber si una persona está más o menos realmente motivada para aquello que está estudiando en un momento determinado. Si tú le puedes brindar a un alumno un perfil muy rico de esa información, cuando el alumno tenga que tomar decisiones, se va a ver reflejado en esa información. Lo único que falta, lógicamente, es garantizarle al alumno que esa información es suya y solo suya, y que no va a poder ser utilizada para discriminarlo, para actuar de alguna manera, pues eso, que le elimine algún tipo de libertad. Pero tiene mucha lógica que el alumno salga del proceso educativo conociéndose a sí mismo mejor y conociendo tanto sus habilidades como sus limitaciones, que a lo mejor a lo largo del proceso puedo modular. Un alumno puede entrar en el proceso como pues muy malo cuantitativamente, pero a lo largo de ese proceso darle una serie de habilidades que a lo mejor pues, no consiguen que quiera ser matemático, pero sí consiguen que se pueda desenvolver en las matemáticas necesarias para muchas cosas, ¿no? Y eso, los padres pueden ser observadores del proceso perfectamente, los profesores también, pero también el resto de la clase, otra serie de actores, ¿no? Sí, a mí te quiero confesar que tocaste un tema que a veces me genera un poco de inquietud, y es eso de hasta dónde la tecnología debe ingresar en la educación, en los procesos, y más teniendo en cuenta que hoy en día la metadata y un montón de cosas en donde somos realmente vulnerados a nivel de la información que brindamos y que volcamos a la red, terminen siendo contraproducentes. ¿Vos cuál te parece que es el límite a la hora del ingreso de la tecnología en la educación, o tiene que ver más con las personas
y con, obviamente, los grupos de poder y de gestión. No, yo creo que el límite está en el límite está en los derechos lógicos de la persona, en los derechos más inalienables de la persona. Yo creo que yo abogo por probarlo todo. Yo tengo personalidad de profesor de innovación. Yo llevo toda una vida profesional intentando probar las cosas antes que la mayor parte de la sociedad, porque me da la posibilidad luego de contarles cómo ha sido, ¿no? Y de entrar en una clase y tener un elemento de autoridad que es, yo lo he probado, ¿no? Entonces, desde hace, no sé si son 3 años, 2017 creo, tenemos un algoritmo en nuestras clases virtuales, en el IE, en IE University, que nos permite en las clases, yo podría estar ahora viéndote a ti, viendo tu imagen, que si el marco de la pantalla se me pone en tono rojo, en color rojo, quiere decir que tú no estás engaged, que te estás aburriendo, ¿no? Y sin embargo, si está en tono verde, quiere decir que tú estás claramente motivado por la clase que te estoy dando, ¿no? Claro, lo primero que pensaron los alumnos cuando les contamos eso es, eso quítalo, eso no lo quiero, porque si me aburro en clase no quiero que lo sepas, me vas a poner mala nota. Claro, tuvimos que explicarles que en realidad nunca lo pretenderíamos utilizar para eso. Nosotros no queríamos calificar al alumno con ese algoritmo, nosotros queríamos darle al profesor un elemento que si está dando una clase y la mitad de los alumnos aparecen rodeados en rojo, quiere decir que esa clase la está dando mal y que tiene que hacer lo que sea para modificar su metodología y que esa clase salga mejor y tenga más verde en la pantalla, ¿no? Si es una herramienta para el control del profesor y el profesor tiene que saber, oye, se está poniendo todo rojo, qué mal lo estoy haciendo. Habré dormido mal, me estoy explicando, estoy muy espeso hoy y no me estoy explicando bien, ¿qué hago? Cambio la metodología, voy a hacerles una encuesta, voy a hacerles algo. Tengo que hacer lo que sea para despertar a mis alumnos, porque si no, al final de la clase me van a evaluar mal, que es otra cosa. El profesor necesita un feedback, pero no un feedback al final del curso. No. Oye, implantemos sistemas que el alumno, después de una clase, de cada clase, ¿qué haces tú cuando te bajas de un auto en Uber? Haces así con el dedito en la aplicación y le pones entre 1 y 5 estrellitas al conductor, ¿verdad? Y eso hace que los conductores estén siempre muy motivados para darte un buen servicio. Oye, pues el alumno termina la clase y hace así en su aplicación y le pone entre 1 y 5 estrellitas al profesor. Eso al profesor le va a dar un montón de información constante. No información que ya terminó el curso, ya lo veré si lo implemento en el siguiente curso. No, información actuable, ¿no? Entonces, queremos tener eso y cuanto más mejor. Lo único, ¿dónde está el límite? Como preguntabas, pues yo creo que está en los derechos fundamentales. Si yo genero esa información de los alumnos y luego se la doy a las empresas para que decidan si ficharlos o no, o lo que les pueden vender, sería demencial. Sería como vender lo más íntimo del cerebro de una persona y eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, esa información tiene que estar en manos ¿de quién? Del alumno y con la formación y protección adecuada para que la use de manera responsable, además. Sí, incluso el hecho ese que vos planteabas de que el alumno evalúe a su docente, también es un paso de aflojar un poco el ego de los docentes que no sé si están, Totalmente. como vos decías, Es fundamental. corporativamente se Uh-huh. puede esperar por parte de ellos, porque es algo que en algunos casos les va a tocar muy, muy, a mí, yo tengo un caso, por ejemplo, hace unos años yo trabajaba en un colegio donde habíamos implementado la idea que los talleres extracurriculares, o sea, Uh-huh. talleres de música, de teatro, había yoga, había danza, kung fu, Uh-huh. eran optativos. Los alumnos elegían a cuál iban a ir durante 6 meses, libremente. Uh-huh. Y Sí. una vez que un docente se quedó con, yo no recuerdo si con uno o con dos eh, alumnos en su clase, y claro, se enojó mucho porque no lo habían elegido, y en vez esto ya es una opinión mía, ¿no? En Uh-huh. vez de ver por qué, aparte no era un docente nuevo, ni mucho menos, sino que era un docente Uh-huh. que tenía muchos años en la institución, pero eligió el otro camino, el enojarse Uh-huh. con el otro y no Claro. poder decir, bueno, ¿cómo hago para que vengan más alumnos, más integrantes a la clase? ¿Cómo me vendo mejor? ¿No? Claro, o cómo capto, o eso, como decías, me parece que teniendo en una clase Uh-huh. muy práctica, pero teniendo esa información al instante, ¿no? También hace en esto, en pensar en el ego del docente, porque también es muy fuerte
hoy en día que no tenés unos mecanismos, o capaz que no todos poseemos la capacidad de darnos cuenta cuando no le estoy llegando al Totalmente. alumno. Entonces, enterarte eso de golpe después de un proceso de un tiempo, también es difícil. Pero teniendo estas herramientas que vos decías, a mí me parece que ese golpe no va a pasar, porque vos vas a estar todo el tiempo monitoreando tu vínculo con esas personas. Claro. Yo creo que la información tenemos que generar entornos muy ricos en información y con información que además sea muy accionable. O sea, nosotros para los selectivos creamos un sistema de mercado, le damos 1000 puntos a cada alumno y el alumno tiene que comprar con sus puntos los selectivos que quiere hacer. Los selectivos se ponen más caros o más baratos en función de muchas cosas. Hay profesores que tienen muy buena fama y que son más caros. Hay electivos que están muy de moda, pues hace años era Corporate Finance, pero ahora será, yo qué sé, Blockchain o Machine Learning, ¿no? Son los selectivos más caros casi siempre. Pero además damos información al alumno de cuáles son las puntuaciones que obtuvo el profesor en ese electivo en convocatorias anteriores. Con lo cual el alumno sabe si otros que son parecidos a él valoraron bien ese curso o no. ¿Qué te queda? Pues garantizar o intentar asegurar que la encuesta no sea simplemente una métrica de cómo de simpático es el profesor. Porque, claro, un profesor puede intentar conseguir una encuesta muy buena haciéndole el curso muy suave, muy entretenido, muy cómodo, muy agradable, contar buenos chistes y que la clase sea, no sé, entretenida, básicamente. Pero luego a lo mejor no has aprendido nada. Entonces tienes que conseguir que la evaluación sea fina en sus criterios y haya un criterio que sea, oye, ¿cuánto has aprendido? No solo cómo de majo es el profesor, ¿no? Pero con una buena herramienta, y tenemos años de depuración de esa herramienta, realmente lo que tienes que hacer es hacer la información lo más transparente posible. Que el alumno sepa en clase de quién se mete, que el profesor sepa lo que tiene que hacer para obtener una calificación buena. Nosotros tenemos puesto el criterio en 4/5. Es decir, evalúan hasta 5 y si tú sacas menos de 4 puntos sobre 5, generalmente tu director de área te llamará y te preguntará por qué, qué pasó, qué fue mal en este curso. Y estamos hablando de menos de 4/5. Eso, que es una puntuación que no es mala realmente, ¿no? Pero como nuestra aspiración es que siempre un profesor, como los conductores de Uber, que siempre un profesor esté entre 4 y 5, pues lo que intentamos es eso. ¿Qué hacemos con un profesor que consistentemente baja de 4? Pues lo que hacemos es intentar darle herramientas para que lo haga mejor. Cursos de formación, adiestramiento específico en método del caso, asiste a clase con otro profesor para que veas qué hace él que tú no estás haciendo. También es verdad lo que dices. Un profesor que lleva años en la institución, de repente le dices, oye, pues vas a tener que ir a clase con este otro profesor que es más joven que tú y que lleva menos tiempo, y es un poco duro. Puede llegar a ser humillante, pero tienes que introducirlo de alguna manera en el sistema, si no, al final un profesor te ocurre como con el sistema de cátedras, ¿no? Yo ya soy catedrático, puedo hacer lo que me dé la gana porque la cátedra no me la van a quitar. Eso es una aberración. Sí, incluso ese punto que pusiste de manejar la información, ya relacionado con el docente, no como un método para ver si lo he hecho al docente porque no enseña, sino que aprovechar eso, porque también se puede usar para eso. No tenés nota, no tenés nada, para afuera y traigo otro. Claro. Poder también involucrar o tener el concepto que el docente también aprende y está en permanente, debería estar en permanente actitud de aprender y de incorporar nuevos métodos, nuevos conceptos y nuevas herramientas. Entonces, eso que vos planteás me parece muy interesante, poder acompañar no solo al que aprende, al alumno, sino también al docente, al profesor, para que mejore, porque si mejora el docente, mejora todo, mejora el alumno, mejora el instituto. Me parece muy interesante ese aspecto. Yo siento que hemos tratado mucho el tema, y ya que lo tocaste ahora, el tema de las cátedras, hemos tratado un poquito más sobre alumnos pequeños y secundaria. ¿A vos te parece que es el mismo método, se traslada la misma idea general a aprender cuando ya somos grandes en universidades, o hay que aplicar algunos otros métodos diferentes? A mí se me ponía el otro día a plantear una prima que hace facultad, que está haciendo arquitectura, me decía, yo escucho a un profesor y claro, estoy sentada en mi casa calentita, acá hace frío, entonces
sentada calentita en mi cama con la computadora, escuchando a alguien hablar 2 horas y me duermo. Claro, claro, claro. En tu casa las restricciones que tienes son mucho menores, estás en tu entorno de confianza, es muy difícil darle a alguien una clase de 1 hora o tal sin que empiece a hacer así directamente, ¿no? El trapecio, el músculo este pierde tensión y el cuello empieza a caer. Es normal. Entonces, yo creo que las metodologías pueden ser bastante similares. Es más, creo que hay mucho a ganar si tú en primaria empiezas con unas metodologías que vas incorporando, ¿no? y vas incorporando de manera sistemática y que en universidad las sigues usando, porque ya las conviertes en algo, las incorporas en algo completamente normal, ¿no? En tu forma de trabajar. Donde creo que está la diferencia es en los niveles de responsabilidad. Lógicamente, en primaria y secundaria no puedes esperar una toma de responsabilidad muy directa del alumno y tienes que estar un poco más encima y tienes que aplicar metodologías más de control, y a partir de universidad y ya en posgrado ni te cuento, tienes que relajarlo mucho más porque el alumno pues, es el dueño de su destino y es mayor de edad, y si decide apuntarse a un curso y no ir o no aparecer o no hacer ni caso en clase y estar rellenando crucigramas, pues es problema suyo. Lógicamente no pasará ese curso, pero ya es él y su responsabilidad, él mismo con su mecanismo, ¿no? Entonces, creo que donde está la diferencia es en los niveles de responsabilidad. Enrique, para ir cerrando, Uh-huh. porque está buenísimo, podemos seguir hablando por un rato Sí, largo. pero ya hemos dicho varias veces que 1 hora hace que la gente empiece a bostezar y a dormirse, entonces no vamos a intentar que no nos ocurra. Por eso, la idea era más o menos una horita para eso, pero sí me parece interesante cerrar, ya que hablamos mucho de los docentes y los alumnos, si tenés una listita o unos pequeños consejos prácticos para los padres y las madres, que nos toca a veces acompañar esto, que no lo esperábamos y que a veces nos cuesta un montón sostener esa energía de concentración y en muchos casos frustra a esos adultos que están ahí y que el niño, como vos decías, se desconcentra. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar nosotros como padres y madres esperemos, eh, transitar hacia una forma un poco mejor de integrar la tecnología y la presencialidad? Yo creo que hay que romper el círculo. Romper el círculo quiere decir abrirte al cambio. Es decir, tú empiezas a pensar que después de lo que hemos pasado, y más con una experiencia tan, como decía antes, tan traumática como esta, lo que esperas no es volver a la normalidad. Porque hay mucha gente que está loca por volver a como estábamos en febrero. Olvídate, en febrero no estábamos tan bien. La enseñanza no era buena en febrero, hacíamos lo mejor que podíamos, pero el resultado no era bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no pretendamos volver a la normalidad, pretendamos redefinir la normalidad. Si tus hijos aprenden de manera distinta a como aprendiste tú, seguramente eso es muy bueno, porque van a vivir en un mundo muy distinto al que viviste tú. Entonces, ábrete al cambio, abre el cerebro a posibilidades nuevas, a metodologías nuevas, o incluso a que tus hijos estén estudiando de maneras que a ti no te parezcan serias, te parezcan como más lúdicas, más jugar. Estudiar, si está todo el día navegando en Internet, oye, pues a lo mejor eso es bueno. A lo mejor resulta que eso es bueno, precisamente, ¿no? No sé. Entonces, creo que en cierto sentido lo que hay que hacer es romper ese círculo del isomorfismo y pensar que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar a mejor, además. Yo realmente es en lo que más incidiría. Sí, y déjame agregarte algo que es algo que acá por lo menos en Uruguay pasa, es que no dejarlos a que ellos estén todo el tiempo solos navegando en internet o sea, Uh-huh. que ellos sientan que hay un acompañamiento con ese proceso. Interesarnos, Claro, porque al final los nativos digitales no existen. El nativo digital es simplemente más joven, pero sin la supervisión adecuada el nativo digital se convierte en huérfano digital. O sea, en los que tenemos el sentido común somos los adultos. Entonces, por mucho que te parezca que tus hijos hacen cosas que en Internet que tú no conoces, pues ahí interésate. ¿No? No te digo que tengas que ganarle al Minecraft bueno, o en el Minecraft no se gana, pero bueno, al Fortnite, ¿no? Pero que por lo menos sepas qué está haciendo, a qué dedica el tiempo, ¿no? De la misma manera que te interesas por qué amigos tiene, o a casa de quién va a jugar o a estudiar, ¿no? Pues, interésate por lo que hace
en ese entorno también. Bien. Enrique, cerrando, contame un poquito rápido el instituto, si se puede también desde acá conectar con algún curso, si te parece, y cómo los medios de comunicación para contactar con esa propuesta educativa. Sí, sin duda. O sea, el instituto, el IE está, el IE está en España como podría estar en cualquier otro sitio. Simplemente Madrid es una ciudad muy agradable, muy segura, agradable, razonablemente barata dentro de su contexto, de su entorno más cercano, etcétera. Pero nuestros alumnos no son de todas partes. Tenemos, de hecho, mucho menos españoles que de otras nacionalidades, y uruguayos vienen todos los años, bastantes, de esa zona geográfica vienen bastantes alumnos todos los años. Es una propuesta muy centrada en la diversidad, sobre todo. A través de formación online también. O sea, procuramos orientarnos más a un modelo blended, un modelo en el cual hay una combinación de experiencias presenciales y online. 15 días en Madrid, 4 meses en tu casa, 15 días en otro sitio, Shanghai, Silicon Valley, depende, cosas de este tipo, ¿no? Modelos de este tipo. Y ahora, más que nada, nuestro modelo es líquido. Nuestro modelo quiere decir, tú puedes estar yendo a clase presencial porque pues, valoras el contacto con tus compañeros, con tus profesores, etcétera, y el día a día de una clase, pero si de repente te pones mal o toses o tienes un simple catarro, pues lógicamente hoy en día nadie quiere estar tosiendo delante de nadie, porque te miran como si fueras un terrorista. Entonces, ¿qué ocurre? Te tenemos que dar los medios adecuados como para que sigas las clases desde tu casa o desde donde quieras, pero como si estuvieras en el aula. Tienes que poder levantar la mano, tienes que poder participar en las discusiones, no se tiene que notar a efectos de nada que no estás en el aula, sino que estás en tu casa. Y ese es el modelo que entendemos como líquido, ¿no? Que tú puedes cambiar de un entorno a otro con total normalidad, ¿no? Y es un poquito lo que estamos, la propuesta que tenemos para este año. Bien, Enrique, muchísimas gracias por estar acá. A ti por ser tan buen anfitrión y dejarme hablar tanto, que ya ves que soy muy peligroso. Es que me gusta, siempre digo que yo he sido durante muchos años muy consumidor de entrevistas y siempre critiqué eso de que el entrevistador siempre como que ponía su punto de vista y hacía unas preguntas largas que al final ni te acordabas por qué te estaba preguntando y tal. La idea es que vos pudieras expresarte, que era lo que más a mí me interesaba, porque también yo estoy aprendiendo al escucharte. Así que gracias por tu disposición. A la gente que nos está viendo, que compartan, que le den me gusta, que comenten, así mucha gente lo puede ver, porque también es una forma de hacer el cambio, ¿no? De empezar a compartir este tipo de contenido que es distinto al que estamos acostumbrados a ver y a escuchar, ¿no? Totalmente, te lo agradezco un montón porque he estado comodísimo. Vamos. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, que tengas un feliz fin de jornada y nos seguimos viendo ahí en el internet. Perfecto, nos seguimos viendo, leyendo y todo lo demás. Muchas gracias.